Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuamos con el encuentro de ética judicial a un año del Código Modelo, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, las y los invitamos a presenciar más de las importantes reflexiones surgidas de la mesa titulada El Código Modelo en Prospectiva. En este sentido, destacamos para ustedes que la impartición de justicia debe estar acompañada del compromiso institucional de actuar sin preferencias o presiones de algún tipo. La ciudadanía e instituciones públicas se encuentran inmersas en la construcción de una renovada actitud de los servidores judiciales como actores y espectadores de una realidad cotidiana, en su papel de depositarios de una función trascendental. Por ello, su actuación es decisiva para transformar una convivencia cada vez más compleja e impulsar diferentes procesos culturales y económicos. Esta mesa cuenta con la participación de Carlos Soriano. También dará inicio el conversatorio con los principios y valores de la ética judicial electoral, con la participación de la doctora María del Carmen Platas Pacheco. Por favor, siga con nosotros. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, a mí me gustaría citar también ahora brevemente una resolución, una parte obviamente de una resolución de la Corte Interamericana de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se habla justamente de una cuestión que yo no es que sea la única, pero es la que quiero resaltar ahora, que es la sentencia como el resultado del acto jurisdiccional, de toda la serie de actos jurisdiccionales. Es necesario que no presente vicios de tal gravedad que la descalifiquen como tal acto. De lo contrario, aparece lo que se denomina como cosa juzgada fraudulenta. Y dice la Corte que esto resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso o cuando los jueces no han obrado con independencia e imparcialidad. Fíjense bien lo que ha dicho la Corte Interamericana, me parece muy revelador de hacia dónde puede ir la ética, por lo menos en la región, y cómo es que nosotros podemos reincorporarla al pensamiento jurídico, que eso es algo muy importante, colegas, y es lo que a mí me gustaría mucho que tuviéramos presente. No es el derecho más la ética, es que el derecho es una disciplina ética, finalmente. Y por eso es que voy a resaltar este aspecto, que es, la Corte dice lo siguiente en el caso de Cantos contra Argentina, Fondo Reparaciones y Costas del 28 de noviembre de 2002. Dice, la sentencia debe ser la derivación razonada del derecho vigente, según las circunstancias de hecho obrantes en la causa. Pero no bastaría que una decisión judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria. Una sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios tan graves que la descalificarían como acto jurisdiccional. ¿Qué les parece la argumentación que está desarrollando la Corte? Me parece muy interesante para nuestro tema, porque porque lo que nosotros podemos sacar en conclusión de esto es ¿cuál ética? ¿Cuál ética judicial? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, en un mundo con un derecho tan complejo como el nuestro,
que no es un derecho sencillo, primitivo, fácil, acotado, circunscripto a cuestiones muy precisas, sino al contrario, un derecho en pleno desarrollo, con muchas aristas, muy complejo, lleno de relaciones en una sociedad también complejísima. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar como juristas? ¿Qué es lo que los abogados tenemos que entender que es el papel de en nuestra sociedad? Y especialmente los jueces. Los jueces son unos juristas, unos especialistas, unos expertos del derecho que resuelven conflictos sociales. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y con esto estoy concluyendo y me vinculo con las ideas que al principio parecen un poco inconexas, pero ahora van a ver ustedes que no es así. En realidad, el modelo axiomático, el modelo moderno, postula que el razonamiento del juez es simplemente discursivo, deductivo, conclusivo, silogístico. Pero si fuera una operación matemática y lógica, entonces nosotros no nos tendríamos que preocupar de que las sentencias fueran, en algunos casos, arbitrarias. Es decir, si hay sentencias arbitrarias, es porque la sentencia no es simplemente la conclusión de un razonamiento lógico. La sentencia es también un ejercicio de valoración y es también un ejercicio de interpretación. Y ya lo decía mi querido maestro nuevamente, el doctor Cárdenas. ¿Qué pasa con la jurisprudencia y con este estado de las cosas, con esta memoria histórica del poder judicial o de los jueces? Bueno, ¿cuándo, compañeros, cuándo, colegas, en qué momento un juez puede abandonar o ir desplazando el sentido de un criterio? Y cuando, por el contrario, no es ético que haga eso, sino que la ética le impone que siga ciñéndose a tal criterio. Ese criterio interpretativo de la norma que la dota de sentido y que actualiza el derecho y que lo vuelve en parte de la sociedad y no en una cosa aislada, formal, que no comprende nadie, es justamente una cuestión ética. Cuando el intérprete del derecho decide que la interpretación que se ha venido dando ya no es suficiente para la sociedad, por ejemplo, en un caso muy famoso, no famoso, sino muy conocido por todos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos Derecho, es decir, nosotros los que ya somos más grandes, porque hay muchos muy jóvenes, que veíamos autoridad en el amparo. ¿Quién es autoridad en el amparo? El que tiene el uso de la fuerza. Y luego, pero es que ahora ya no se entiende solamente que la autoridad en el amparo sea esto, porque también un banco puede ser que sea demandado como, y también una persona. Bueno, ¿cómo se van ampliando esos conceptos? Justamente, cuando se tiene que abandonar un criterio interpretativo y dar pie a otro distinto. Bueno, esa valoración es claramente ética, nos muestra que el derecho no es un todo organizado sistemáticamente solamente y que finalmente lo que hace el juez al momento de dictar sentencia es construir una resolución basada también en su interpretación, en su valoración y por supuesto también en su ética. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. También al doctor lo conocemos en sus ideas porque tuvo a bien grabar para nuestro curso. Muchas gracias, doctor. El tiempo es el malo de la película y entonces les voy a rogar que planteen una sola pregunta para el señor magistrado y otra para el doctor Soriano. Yo sé que muchas preguntas están en el aire, pues aprovechemos después el momento que tengamos de convivencia. Es una intervención del doctor Cárdenas y la suya. Muy bien. Entonces, doctor, si tiene usted la bondad. Bueno, pues felicito a los dos expositores. Me gustó mucho la claridad con la que hablaron los dos en sus distintos ámbitos. Yo quisiera, más que hacer una pregunta, traer a cuento aquí un
un pasaje, digamos, de Shakespeare en El rapto de Lucrecia, que a propósito de lo que dijo Carlos Soriano, les cuento rápidamente, el raptor va a robar, bueno, está a punto de saltar la barda con Lucrecia en los brazos y se cuestiona muy al estilo Shakespeare, ¿verdad?, si se la roba o no se la roba, ¿no? Acuérdense del to be or not to be, ¿no? En este caso es, ¿me la robo o no me la robo? Y empieza a pensar el raptor, si me la robo, pues van a venir los esbirros por mí y habré disfrutado a Lucrecia, pero en cambio, si no me la robo, no me matarán, pero no tendré a Lucrecia. Y empieza a cuestionarse. Y entonces dice una frase con la que resuelve el raptor toda su problemática decisoria. Y dice, mejor es no pensar. A mí me parece que esto que ha dicho Carlos Soriano es muy importante. Él decía que el derecho es ético en sí mismo. Y efectivamente, la ética, en primer lugar, en mi opinión, consiste en razonar correctamente. De ahí que, para mí, la motivación de la sentencia sea el quid ético, ¿verdad?, en el ámbito judicial. Lo peor que puede suceder desde el punto de vista ético es que se nos impida razonar, es que suspendamos el juicio. Dice la tradición que los delitos se cometen en el momento en que, eso habría que verlo, ¿verdad?, pero que se cometen en el momento en que se suspende el pensamiento. Yo creo que lo más antiético que podemos hacer es dejar de pensar. Y por tanto, el primer paso para el desarrollo de la ética en materia jurídica es razonar. Por eso decían los antiguos juristas medievales, ratio vincit legem, la razón vence a la ley, no en el sentido de que la desplace o la desconozca, sino que la razón tiene que adecuar la ley para que sea humana, a eso se referían. De tal manera que lo peor que se puede hacer, digamos, con la ética es esto. Y luego el doctor Soriano también comentaba, y lo digo rapidísimamente porque me dijeron que había que ser breve, hablaba de la modernidad. Bueno, precisamente uno de los productos más acabados de la modernidad es la ley positiva contenida en los códigos. La codificación, desde luego, es un avance en el desarrollo de la historia del derecho, pero tiene un grave problema. A partir de que se promulgan los códigos, se prohíbe pensar. Decía Buñet, un exégeta de la escuela francesa, decía, señores, yo antes les enseñaba a razonar el derecho, de hoy en adelante lo van a recitar. Es decir, prohibido pensar. Cuando se le prohíbe al hombre pensar, hemos iniciado el descamino ético. Por tanto, me parece muy importante que no veamos la ética como una cuestión aneja al derecho o al desarrollo de nuestra profesión, sino que la ética empieza por razonar correctamente. Por eso a mí me parece muy ético en lo personal Alexi cuando plantea sus normas de razonamiento. Porque ¿cómo le vamos a exigir ética al juez? Pues en primer lugar que tenga una lógica formal y una lógica material su razonamiento. Insisto en la motivación como quid de reflexión de la ética judicial. Bueno, y de lo que decía desde luego el magistrado, pues yo quisiera destacar esta integración entre el ser y el parecer, que me parece muy importante y que se relaciona con lo que decía Carlos Soriano sobre el control. Es decir, cuando la ética es pura apariencia, pura palabrería, puro imagen sin sustancia, pues entonces se vuelve una cuestión de control. Le sucede a la ética lo que a la vergüenza. Antiguamente la vergüenza era un instrumento para que, si ustedes ven el diccionario, dice vergüenza es sonrojarse cuando se ha traspasado un límite. Entonces la vergüenza pues era un instrumento para controlar un poco digamos a la sociedad, ¿no? Esto es causa de vergüenza. ¿Qué pasó con la vergüenza? Que se volvió una cosa absolutamente apariencial, absolutamente externa, y entonces perdió su contenido y las causas actuales, digamos, de vergüenza, es decir, de
digamos, el discurso ético se ha vuelto absolutamente apariencial, de tal manera que el decoro judicial, que es una virtud fundamental de la que habla Aristóteles y de la que por desgracia nos hemos olvidado, el decoro judicial es fundamental siempre y cuando esté integrado a un contenido y siempre y cuando ser y parecer efectivamente, como dice el magistrado, formen una unidad. Perdón, yo solo quería hacer estos comentarios porque pues, dijeron que era un conversatorio. Gracias. Gracias a usted, doctor, por enriquecer estas dos intervenciones con comentarios tan acertados como los que nos tiene acostumbrados siempre. Muchas gracias. Le queremos dar su pregunta, ¿verdad? O sea, escuchar. Muchas gracias. Pues yo primero quiero felicitarnos a todos por la oportunidad y de estar personal de áreas administrativas y personal de áreas jurisdiccionales. Creo que este ha sido uno de los tantos aciertos en esta administración de que el tema de la ética judicial electoral también tiene que verse del lado administrativo y también tiene que verse del lado del ejercicio del gasto. A mi lado tengo a compañeros que están también en áreas jurisdiccionales, pero veo por el tema. Y en este sentido, mi comentario, el tema de la ética hoy, tenemos que entender, voy a hacer la pregunta al final, pero en el contexto es, el tema de la ética hoy, tenemos que verlo en un ejercicio de rendición de cuentas. No es casualidad que el tribunal haya tenido la ética, la transparencia, que son elementos propios de la rendición de cuentas y de una mejor administración pública. En este sentido, quisiera hacer el comercial. El día martes en la Comisión de Administración se aprobó el acuerdo de control interno del Tribunal Electoral. Este acuerdo de control interno del Tribunal Electoral como primer elemento tiene el ambiente de control y el primer elemento de ambiente de control es el tema ético. El tema ético ya queda como parte de la norma obligatoria para el Tribunal Electoral. Y este tema ético va a impactar en manuales, en catálogos de puestos e indudablemente estará introyectado como política transversal en las acciones de la administración en el Tribunal Electoral. Este tema llega producto de una observación de Auditoría Superior de la Federación que hace una evaluación de control interno al Tribunal Electoral, donde en un primer momento sale evaluado, lo pago como comercial, la Corte con 4 puntos de 10, el Consejo de la Judicatura con 2 puntos de 10 y el Tribunal Electoral con 4.5 de 10. Se hace este estudio a partir de el apoyo que se da y la vinculación de Corte, Consejo y Tribunal, se puede llegar de manera conjunta como Poder Judicial. Y pudimos acudir nosotros precisamente a la Dirección de Jurisprudencia de Ética. Hoy veo los compañeros que en su momento nos proporcionaron toda la información que le hicimos llegar a Auditoría Superior de la Federación y esto nos permitió, entre otros elementos que se evaluaron, que hoy el Tribunal Electoral está evaluado con 79 puntos, solo abajo del Banco de México y solo abajo de INEGI, en el tema de control interno. Lo traigo como comercial en el contexto de cómo hoy en el mundo de la administración el sistema con el que nos están evaluando Auditoría Superior de la Federación es el sistema COSO. El sistema COSO está en las mejores empresas internacionales y el primer elemento para operar cualquier institución pública o privada es servidores públicos o profesionistas éticos con compromisos, con valores que permitan trascender en las instituciones. En este contexto, mi pregunta que quiero formular, hablando que estamos en las perspectivas, cuando estamos en las perspectivas estamos pensando en el futuro, hacia dónde queremos ir, qué rumbo queremos construir y damos por entendido que el habernos encontrado hoy en este espacio nos permite conocernos como grupo, como parte de, ya no en la parte virtual, sino en la parte presencial. Mi pregunta es su opinión en relación a la construcción de códigos de conducta en áreas sensibles. Si debiera de construirse códigos de conductas en áreas sensibles, manejo de recursos, decisiones con alto nivel de riesgos, y si tenemos que dar un paso adelante en este sentido, es decir, si tenemos que empezar ya a ver de manera muy concreta en ciertas áreas donde la naturaleza de las áreas nos lleva a que de alguna manera sean sensibles en el manejo de recursos, a construir códigos de conducta específicos en relación a ciertos temas y a ciertas áreas.
Lo digo como pregunta, no sé, cualquiera de los exponentes, por favor. Gracias. Yo creo que esa pregunta tenía que provenir de un abogado, ¿verdad? Porque nos encantan las leyes y las normas. Pero desde mi perspectiva, yo considero que no habría necesidad de particularizar tanto. Yo creo que tenemos un código modelo de ética judicial electoral que, como bien se ha señalado, ¿verdad? Es, diríamos, siguiendo quizá la clasificación de las teorías que nos plantea Rodolfo Vigo, estaríamos en el ámbito del juridicismo ético. Esto es, son normas consensadas, ¿verdad? Que han realizado pues los promotores de este código, que específicamente es el Tribunal Electoral y la Asociación de Salas y Tribunales de la República Mexicana. Se pusieron de acuerdo a través de reuniones y bueno, se llegó al establecimiento de esta serie de principios también con base en el estudio de lo que acontece en otras latitudes. Creo que ahí están los principios, ahí están los valores. Esto es aplicable al ámbito jurisdiccional y al ámbito administrativo, y yo creo desde mi perspectiva, más que contar con más instrumentos específicos, muy concretos, creo que bueno, tenemos los principios. Estos principios, como bien lo sabemos, son núcleos concentradores de normas éticas, normas morales, que pueden tener su aplicación tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Yo creo que lo que necesitamos fomentar es la reflexión, o sea, más que contar con más instrumentos normativos, yo creo que lo que necesitamos es generar esa reflexión. Yo creo que es lo que ha faltado. Tenemos un gran cúmulo de conferencias, de actividades, pero ahora necesitamos que en el ámbito de nuestras específicas atribuciones y funciones veamos cómo podemos ser mejores, ¿verdad? Como personas, como profesionistas en el desempeño de esa encomienda específica. Muchísimas gracias, señores conferenciantes. Les agradezco mucho todo lo que nos han ilustrado y solamente me resta, para cumplir el desempeño de esta moderación, hacerles llegar en nombre de la señora magistrada y los señores magistrados que integran la sala superior de nuestro tribunal, sendos presentes para ustedes. Señor magistrado. Desde un principio, cuando platicábamos con el Centro de Capacitación Judicial Electoral sobre las actividades del día de hoy, pues lo veíamos, se vislumbraba un programa ambicioso y había la opción de, en su momento, pues a lo mejor hacerlo más corto y omitir algunas participaciones. Sin embargo, nos ganó la ambición de conocimiento, nos ganó el ánimo de contar con las personalidades que hasta este momento nos han acompañado y las que todavía tendremos en las actividades posteriores. Así es que, pues, con toda esta lluvia de conocimiento y de personalidades, pues vale la pena que continuemos con nuestra siguiente ponente, que tengo el honor de presentarles. Verdaderamente es para mí un honor poder estar al lado de la doctora María del Carmen Platas Pacheco, quien tiene una connotada carrera académica. Es doctora en Derecho, maestra en Historia del Pensamiento, maestra en Derecho Ambiental, licenciada en Derecho y Filosofía, investigadora, profesora, académica de relevancia nacional, además de una carrera también muy fértil en cuanto a autora de libros se refiere, comisionada representante de la Comisión Nacional de Ética Judicial, consejera académica del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de Promoción y Difusión de la Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, y bueno, un sinfín de títulos, cargos y grados que le acompañan.
Así es que no quiero robarle el tiempo de exposición haciendo referencia al currículum y pues sin más preámbulo dejo este micrófono para que la doctora Platas nos comparta el tema que esta mañana considero para nosotros. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar, y muchas gracias también a todos ustedes por permitirme el favor de su atención. Estoy muy honrada con la invitación que he recibido para participar en este encuentro de ética judicial electoral, que además lleva por título uno que de modo particular es entrañable para mí. Este encuentro tiene un subtítulo para mí muy significativo: a un año del código modelo de ética judicial electoral. Tuve el honor de participar en unión con destacados colegas y amigos en el ámbito académico y profesional, además de con los magistrados que integran la Sala Superior y de magistrados de las salas regionales. Tuve el honor de participar en este proyecto que ciertamente tiene ya un año de vida y que deseo de todo corazón pues sea muy fructífero en el ser y en el hacer de quienes se desempeñan en las delicadísimas funciones de impartir justicia en materia electoral, de hacer posible la garantía de robustecer la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes serán las autoridades que lo representen. Para mí, pues, es un honor estar esta mañana con ustedes. Agradezco mucho su atención y la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes algunas reflexiones. Y desde luego yo entiendo el carácter solemne, el carácter de seriedad que tiene un acto como este, pero yo quisiera que nos relajáramos un poco. Quisiera que nos sintiéramos con la confianza de interactuar. A mí, Oscar Rodríguez, a quien aprecio de modo muy particular, me invitó a participar en un conversatorio. Entonces yo quisiera que de verdad lo fuera así, que se sientan ustedes con el ánimo y en la disposición de formular las preguntas que quieran a la exposición que yo voy a hacer, en la intención de que juntos contribuyamos a un diálogo fructífero, a un diálogo que sea provechoso para todos nosotros, porque estos temas de la ética son temas que son inagotables, son temas que ocupan nuestra reflexión como servidores públicos en esta ocasión, pero que han ocupado esta reflexión a lo largo de la historia de la humanidad, al menos los últimos 25 siglos. Si me permiten entonces un poquito de historia y para ponernos en contexto, pues propiamente dicho, el concepto de ética, el ethos, ustedes lo saben muy bien, se refiere a las costumbres virtuosas. Así hablamos del ethos de los pueblos y así hablamos del ethos de las organizaciones. Y precisamente este concepto de ética fue expuesto y plasmado por primera vez en una obra que seguramente recuerdan todos ustedes y que es de la autoría de quien representa la cumbre del pensamiento griego. Está escrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. Hay 25 siglos de historia, 25 siglos de reflexión de la humanidad respecto de qué constituye el ethos, o sea, las costumbres virtuosas, el ser y hacer virtuoso que nos lleva a ser mejores personas. Este concepto, pues, de la ética es de tal modo potente y de tal modo luminoso que desde luego es transversal
a todos los haceres profesionales. Hablamos de una ética jurídica y una ética médica y una ética referida a las cuestiones económicas, y no hay actividad humana propiamente que pase de largo por la necesidad de una reflexión sobre su bien ser. Es decir, la ética versa sobre las acciones, sobre las acciones del ser humano, y en ese sentido acciones que constituyen costumbres virtuosas, sobre el bien ser para después mirar al bien hacer. Sin lugar a dudas, las personas llevamos a nuestros actos lo que somos como personas. Y a eso, y en ese punto delicadísimo, se enfoca el ser de la ética. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.